Bien, pues buenos días. Bien, empiezo esta rueda de prensa enviando todo mi cariño a los familiares y amigos de Javier, y así como también, no puede ser de otra manera, al pueblo de Santo Domingo de la Calzada, que como todos conocen se ha volcado en la búsqueda de Javier. Esta desaparición ha contado con la dirección en la investigación y en la búsqueda de la Policía Nacional. Y bajo su mando, y comentaba también hace un momento, que ha sido una búsqueda complicada. La investigación continúa, ha sido una búsqueda complicada, se ha centrado desde el primer momento en el río Ebro, que fue donde se pierde de vista a Javier. Se ha centrado siempre ahí. Todos conocemos que además el Ebro en estos días ha estado en sus máximos de caudal, por lo tanto la búsqueda ha sido complicada. Y quiero señalar todos los cuerpos e instituciones que han estado vinculados a esta búsqueda, porque han sido muchos, y quisiera también agradecer a todos ellos su participación en la búsqueda, en algunos casos con riesgo de su propia vida. Y esto sí que quisiera también señalarlo. Y en este sentido, como ya he dicho, Policía Nacional, la Jefatura Provincial de La Rioja, ha sido quien ha dirigido la investigación y esta búsqueda. La investigación continúa, la búsqueda ha finalizado porque hemos encontrado a Javier. Y Policía Nacional ha contado con medios propios de la propia jefatura, con los GEOs, con helicópteros y medios aéreos, con guías caninos especialistas en la búsqueda de personas. Por supuesto, ha participado también la Guardia Civil, con el GEAS, con guías caninos, con helicópteros y drones. El propio GAR ha participado también en esta búsqueda y unidades de seguridad ciudadana de Guardia Civil. Como todos conocen también, pero lo tengo que nombrar, el Ayuntamiento de Logroño también ha participado con medios en esta búsqueda. Fundamentalmente se ha contado con la colaboración muy importante de Policía Local, de los bomberos de Logroño, de Protección Civil, incluso del Servicio de Medio Ambiente y Saneamiento del Ayuntamiento de Logroño. El Gobierno de La Rioja también ha participado, hemos tenido incluso reuniones en las que han participado también con SOS Rioja y el ERIE. También han participado bomberos en su tiempo libre del CEIS de La Rioja. Los voluntarios de Santo Domingo, por cierto, que han sido, lo habéis visto, cientos, buscando a Javier, y por lo tanto también nuestro agradecimiento. A Cruz Roja, que ha participado con medios materiales y asistencia psicológica. A los voluntarios de Protección Civil, a la Unidad Canina de La Rioja, a las jefaturas de Navarra y Aragón de la Policía Nacional, que también han participado en esta búsqueda. Incluso agentes de medio ambiente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que han estado participando también, asesorando a Policía Nacional, a Guardia Civil, sobre lugares en los que buscar a Javier y cómo encontrarlo. Bien, además de agradecer a todas estas personas que han estado vinculadas con mucho esfuerzo, destacar, por supuesto, la gran profesionalidad de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el despliegue absoluto de medios para llevar a cabo la búsqueda de Javier. Yo, en este punto ya, y para dar explicaciones más concretas de lo que ha sido la búsqueda y el hallazgo del cuerpo de Javier, le voy a dar la palabra al jefe superior de Policía de La Rioja. Buenos días a todos. Básicamente, pues lo primero que quiero recordar de cara a las preguntas que vendrán a posteriori, que todavía sigue secreto de sumario por parte de la autoridad judicial competente. Haciendo una enumeración de los medios que se han empleado, básicamente desde el principio se ha contado con los bomberos voluntarios del CEIS, que desde el primer momento, junto con Guardia Civil, en los primeros instantes, porque la inmediatez en este tipo de cuestiones es fundamental, estuvieron ya mirando las primeras horas, porque aunque no habían pasado las 24 horas preceptivas para que sea ya una búsqueda de riesgo, antes de ese plazo de 24 horas ya se empezó, por las informaciones que teníamos previamente, ya se empezó a buscar. Y visto que el río venía muy crecido
y, como ya ha dicho la delegada, era una situación muy peligrosa. Quiero poner de relieve que todos los intervinientes, incluidos los voluntarios, han puesto en serio peligro su vida, porque incluso, de hecho, en cierto momento volcó la lancha de los bomberos y estaban ahí al quite muy próximos Guardia Civil, que enseguida pudieron auxiliarle, y luego posteriormente también miembros de Policía Nacional. Y todo eso es de agradecer. Es una de las cosas más importantes que hay que poner en valor. También, como anécdota, el primer día se lesionó nuestro perro Arco, de guías caninos especializados en la búsqueda de personas, y sigue todavía de baja bajo los cuidados del Servicio Veterinario de la Policía Nacional. O sea que ha sido peligroso hasta los medios empleados y, sobre todo, para, aparte de los animales, de las personas, sobre todo, evidentemente. Desde el principio, sobre todo con el peligro que conllevaba el río, la hipótesis era que se podía encontrar a Javier, se le podía encontrar allí en la zona del río, y entonces ahí se centraron inicialmente las búsquedas. Pensábamos que también, incluso con el caudal, pues podía haber ido incluso más lejos. Entonces había dos circunstancias que nos podían indicar la recuperación, en su caso, del cadáver. Inicialmente, pues el tema sobre todo, de esperar el decrecimiento del volumen de agua que bajaba por el Ebro. Y eso básicamente ha sido determinante para la localización inicialmente de un cuerpo que todavía, no, como estaba en un sitio muy complicado de acceder, era muy difícil de llegar a él, y para determinar la identidad de la persona que había. Entonces, inicialmente, los bomberos localizaron a un cuerpo que no se sabía quién era. Todo apuntaba que iba a ser el de Javier, pero hasta que nos llegó la comisión judicial, y una vez que se comprobó que la ropa y llevaba la cartera y el teléfono móvil, básicamente nos llevó a determinar que se trataría de esta persona. Si bien el tema está sujeto a los contrastes de ADN correspondientes con los familiares, y lógicamente, a efectos forenses, pues tiene que haber una identificación en ese sentido, aparte de lo que es la correspondiente autopsia. Entonces, básicamente, lo que quiero poner de relieve es ya ha relatado el número muy importante de intervinientes distintos. Coordinar todo eso es difícil, y la predisposición sobre todo del personal a mi mando, de la Jefatura Superior de Policía, sobre todo Brigada de Policía Judicial y Brigada de Seguridad Ciudadana, nos hemos volcado todos H24 en esta cuestión, y se ha intentado coordinar todo ese volumen de generosidad que ha salido a la calle, y esa explosión de solidaridad que, como he dicho, pues dice mucho de la sociedad riojana y de los ciudadanos que vivimos aquí. Y no sé si alguna cosa más. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿La investigación sigue en qué líneas? ¿Por qué se ha detectado En el secreto del sumario, la policía no tiene nada que ver, es una decisión judicial. Entonces, nosotros quizás nos gustaría dar más detalles, pero lógicamente la información en este momento no es propiedad nuestra, es propiedad del juez de instrucción que lleva la investigación. Más adelante, cuando se levante el secreto, pues se podrán dar más detalles. Hasta el momento, lo que he dicho, básicamente, lo que hemos venido aquí a hablar, porque no se puede dar más información, es básicamente del operativo que se ha llevado a cabo. Yo le quería preguntar también, ha dicho que ha sido muy difícil coordinar a tantos efectivos. Yo le Sí. quería preguntar en qué se podría haber mejorado o en qué se ha fallado, ¿no?, en la coordinación de todos los efectivos, de toda la búsqueda. Bueno, como he dicho al principio, cuando se produce una desaparición,
hay que dejar pasar teóricamente 24 horas, pero vimos que ya desde el principio ya se planteaba, entonces hemos ido de menos a más en los medios empleados. Los últimos que vinieron ayer fueron los del Servicio de Subsuelo y Protección Ambiental de la Policía para mirar colectores y tal. Entonces hemos ido de menos a más. Yo entiendo que no ha habido ningún fallo en la coordinación y que no se han cometido errores por parte de todos los intervinientes, que son muchos. Coordinar a esa gente es, ya he dicho desde el primer momento, que es complicado. Pero yo, desde mi punto de vista, no se ha cometido ningún error en la coordinación. Sí, yo ahí también quisiera, evidentemente, decir que no ha habido errores de coordinación. Antes decía, hemos encontrado afortunadamente a Javier, pero no sé si se puede hablar en estos términos. Hemos encontrado a Javier y, evidentemente, no ha habido problemas de coordinación. Lo que han pasado 19 días, ¿no? Y eso a todos nos puede parecer, pero hay que tener constancia y ser todos conscientes del estado del río todos estos días y de lo complicado de esta búsqueda. Esto hay que señalarlo, pero os puedo asegurar que no ha habido ninguna falta de coordinación. Hablando de este tema, precisamente, ha hablado Manuel, sobre que se lesionó el perro de búsqueda de Policía Nacional en los primeros días. ¿Por qué no se valoró la posibilidad de llamar a la unidad canina de rescate, que ha sido citada como uno de los medios intervinientes, pero, según me consta, llamada por la propia familia, no por la Policía Nacional? ¿Por qué no se valoró en las primeras horas contar con la unidad canina de rescate? Vamos a ver. Si hay un incendio en la ciudad, todo el mundo lo ve. La policía no tiene que llamar a los bomberos cuando toda la ciudad ve que hay un incendio. La gente lo que tiene que hacer es ofrecer los medios que tienen. Nosotros tenemos medios propios especializados en la búsqueda de personas. Entonces, no es, la cuestión es aportar. ¿Qué puedo aportar yo a la búsqueda de la policía? Porque al fin y al cabo la investigación la hemos llevado nosotros. Entonces, ¿qué puedo aportar? Es más de ofrecerse a la gente, entiendo, igual que se han ofrecido los voluntarios, de ofrecerse. No tengo que llamar cuando hay un incendio, tengo que llamar como policía a los bomberos, lo pongo como ejemplo. Entonces, en este caso se ha ido de menos a más en el tema de los medios y la gente que ha querido aportar, pues ha aportado y se ha unido, no porque lo tenga que llamar la familia. Nosotros teníamos guías caninos especiales. Cuando le llama a Rioja, desde el gobierno de la Rioja, de emergencia, parece que nos tenemos la primera. Ya, pero Sorrioja no es la policía. Sí. Pero la Policía Nacional estaba coordinando la investigación. Sí, yo ahí si puedo aclarar, como todos sabemos y lo hemos comentado, quien dirige la investigación y la búsqueda en un primer momento, bueno, y hasta el final, es Policía Nacional, que es ante quien se interpone la denuncia y, por lo tanto, toma las riendas. La Policía Nacional ha contado en cada momento con los medios que ha considerado que eran necesarios para la búsqueda de Javier. Si en un momento dado, Diego, señalas la unidad canina, si no se consideró que era necesaria la intervención de la unidad canina porque con los medios de Policía Nacional, Guardia Civil era suficiente, así fue. Es decir, que no podemos introducir, y me vais a permitir la duda de si no interviene la unidad canina es que ha habido una falta de medios. No, no, es que Policía Nacional tiene medios más que suficientes para hacer frente a esta búsqueda, o Guardia Civil. La unidad canina en este caso creo que aparece en un momento dado porque voluntariamente se pone a disposición de la búsqueda y se introduce, y bienvenida sea, entendedme, pero desde luego con los medios de Guardia Civil y Policía Nacional se podía hacer frente a esa búsqueda sin ningún resquicio de error por ningún lado. Sí, sí. El perro no sé cuándo se lesionó, pero entendedme, si había un perro lesionado se sustituye por otro, y si hay un medio que falla se sustituye por otro. Es decir, que esto es así, Vamos, de verdad, que no podemos introducir la duda en ese sentido, porque cuando ha faltado un medio por el motivo que sea, se ha sustituido por otro de otro cuerpo. O sea, de ahí la coordinación y el trabajo conjunto. A todos nos hubiera gustado que Javier apareciera antes y que apareciera vivo. Decir esto es un poco absurdo, ¿no? Pero es así. Pero las circunstancias, la dificultad del lugar donde ha desaparecido, el propio río, ha hecho que esto sea así. Pero es que no ha habido falta de medios en ningún caso. Ha señalado
un perro que se lesiona en un momento dado, hay otro perro que ahora está también, bueno, pero porque el trabajo lleva esto, pero ha sido sustituido por otro medio en todo momento. Eso quiero que... Pero que por falta de medios aquí nadie ha dudado que había muchísimos medios y que se han empleado unidades especializadas, pero no entendemos algunas cosas y por eso... Sí, bueno, yo he tratado de aclarar. No, voy a intentar también aclarar un poquito más. La zona donde se producen los hechos es un sitio que no puede ir 1000 personas a meterse en un sitio donde puede haber pruebas y vestigios. Entonces hay que mantener mucho orden con el tema de voluntarios, guías caninos de otras instituciones o asociaciones. Entonces, la cuestión fundamental es proteger en primera instancia el lugar de los hechos, porque si 1000 personas, si hubiera estado el teléfono caído en el suelo y se meten 1000 personas en la zona donde se podían haber producido los hechos, mismamente lo pueden pisar con el barro y hacerlo desaparecer. Entonces, hubo que hacer un acotamiento de la zona, no se podía dejar ni siquiera a los voluntarios que estuvieran por todos los sitios, sobre todo en la zona que se pensaba. Entonces, esa es una cuestión fundamental, el lugar de los hechos, que, como podéis entender, en todas las para evidencias de todos los tipos de hipótesis que se puedan plantear. No puede haber 1000 personas en el lugar de los hechos, es una cosa evidente. En el tema de los perros nuestros son especializados en búsqueda de personas. Tenemos perros a nivel nacional que han venido de Madrid, están especializados en eso. Tanto Policía como Guardia Civil, desde el primer momento hemos puesto todos los perros disponibles y si uno estaba lesionado, pues ha traído otro. Total y absolutamente. Ha habido un despliegue de perros que son, con todo mi respeto para los perros de la asociación que hemos dicho antes y tal, pero todos los perros disponibles, o sea, aquí no se ha escatimado en tema de perros. Un perro se lesionó y pongo en valor tanto la labor del perro como de Hugo, que fue el policía, el guía canino, que tal, pero aquí lo que ha habido, si me apuran, es exceso de medios, exceso de perros, exceso de drones y lo difícil es coordinarlo y pienso que no ha habido ningún tipo de problema. Perros, en lo que se dice perros... No dudo, pero sí que hoy... ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No es una rueda de prensa? Sí, bueno. ¿Estás pidiendo lo mismo y ya te ha respondido 4 veces? No sé, yo quiero dejar constancia, Diego, de que de verdad que no ha habido. Quizás el hecho de tanto exceso de medios pueda dar a pensar que ha podido haber... ¿No se había informado de que había habido perros de Policía Nacional en las primeras horas? Vamos a ver, no sé hasta qué punto, Diego, hay que informar de cada uno de los medios que se están utilizando. Ha habido muchos. He hecho hoy una relación de todo lo que ha ido ocurriendo en estos 19 días. En los 19 días todos los medios a la vez no han estado. Han ido produciéndose conforme la propia búsqueda lo requería. Que yo, de verdad, que puedo entender que yo no llamaría exceso, es una búsqueda que hemos encarado como algo casi personal por parte de las fuerzas y cuerpos. Entonces, no hay un exceso. Se ha hecho lo que se tenía que hacer para encontrar a Javier. Y no ha habido descoordinación. Y es lo único que trato de explicar, ¿sabes? En estos 19 días han ido sucediéndose y supliéndose unos medios con otros y a veces concurriendo conforme se necesitaba, ¿vale? Yo es lo único que quería decir y es que es verdad que hay algún compañero más. Yo quiero compañeros alguna más y me ¿por qué no ha habido una coordinación más directa de los voluntarios en las zonas de búsqueda? Porque aunque entiendo que Javier iba a leerlo seguramente en la zona de la Plaza de la Florida, a diario han salido decenas, cientos de personas a buscar en la zona donde ha sido encontrado y no ha habido una coordinación por parte de Protección Civil, Policía Nacional, Policía Local para búsqueda. Vamos a ver, ¿quieres contestar, Manuel? Sí. Tú que has dirigido él más la operación en ese sentido, a ver si te puede contestar. Vuelvo a incidir en lo que he dicho antes. La zona donde se producen los hechos puede haber pruebas y vestigios de cualquier tipo de hipótesis o línea de investigación. Entonces, nos pusimos en contacto con Protección Civil para que coordinara a los voluntarios, porque nosotros no podemos estar en misa repicando. En este sentido, se le dijo a Protección Civil que coordinara en lo posible a los voluntarios. Y cada uno tiene que hacer... Protección Civil no ha estado en ningún día. Pues Protección Civil sabrá lo que tiene que hacer. Nosotros requerimos a Protección Civil que coordinara en todo lo posible al cauce y encauzara a los voluntarios.
Nosotros no podemos estar Centro de Protección Civil y otras cosas que no somos. Lo entiendo perfectamente. Protección Civil no está ningún día en la búsqueda. Ya, pero es una valoración suya. Protección Civil funciona fundamentalmente con voluntarios y eso es muy loable, pero tiene límites a veces. Los voluntarios no pueden estar 7 días a la semana participando todos los días, pero a mí sí que me consta que Protección Civil ha tenido algún tipo de participación en la medida de sus posibilidades. Hemos tenido reuniones con ellos donde se les ha convocado y se les ha pedido disposición frente a quien dirigía la operación y no ha habido mayor problema, de verdad. Claro. Superior, le he entendido que el cuerpo de Javier aparece con sus efectos personales, con la cartera y con el móvil. ¿Eso hace descartar la hipótesis de una muerte violenta o sigue abierta? No puedo entrar en el tema de hipótesis, pero bueno, el hecho de que lleve la cartera y el teléfono, pues no hay que ser muy avispado para, evidentemente, pensar que ciertas hipótesis solamente con encontrar su documentación y su cartera, o sea, su cartera y el teléfono móvil, pues es obvio. Se han repasado todos los sitios muchas veces. Ahí habíamos estado. Y voy a contar una anécdota. Por ejemplo, uno de nuestros guías caninos hizo una alerta justamente en la parte contraria del río. La parte contraria del río hizo una alerta muy efusiva y justamente enfrente es cuando se localizó el cadáver. O sea que los perros ya habían detectado algo y a la vista de eso, pero ahí habíamos estado. Lo que pasa es que el caudal del río evidentemente había ocultado el cadáver y entonces hasta que no ha bajado el cauce y entonces lógicamente al pasar unos días pues ya los perros tienen más posibilidades de detectarlo, pero detectó en la orilla contraria y luego apareció ahí apareció en la orilla izquierda y el perro lo detectó en la orilla derecha a la misma altura. Claro, eso es evidente. Como iba al río, pues puede haber estado para arriba y para abajo. ¿Eh? No, el mismo día. Sí. ¿El qué? Una descripción de cómo es ese punto donde se encuentra Javier Sí. y si saben exactamente cuántos días podría haber pasado ahí o si cayó el mismo día los 3 de la desaparición. Hombre, básicamente dentro de las hipótesis de ubicación de Javier, pues estaba esa zona y entonces básicamente estaba con ramas de árboles, además que denotaban mucho el nivel al que había subido el agua del río. Entonces era una de las zonas que estábamos trabajando con más intensidad, evidentemente, por las informaciones que teníamos de dónde podía estar. Entonces, el aparecer, como he dicho antes, es cuando bajó el caudal del río. No sé qué quieres que te aclare más. Cuando baja el caudal del río es cuando el cuerpo ya más era la superficie. No, estaba enzarzado con ramas de árbol. Pero sí que es una zona del río Ebro que se inunda mucho, sube mucho el nivel del río en ese punto. De hecho, en Logroño hay los que somos de aquí conocemos que esa carretera en concreto se ha inundado en ocasiones, se ha tenido que cerrar. Es decir, es un sitio donde por la propia forma del río, por la morfología del río, por lo que sea, ahí se desborda mucho, se acumula mucha agua. Entonces, entiendo yo que cuando ha bajado el caudal ha salido, ¿vale? Y no sé si saben si llevaba en ese punto desde el mismo día de la desaparición. Eso no tenemos una bolita mágica. La corriente del río lo puede llevar de un sitio a otro sin control. Entonces, donde encuentra una rama o esas hipótesis ya serían un poco elucubraciones. Yo quería preguntarle por la investigación policial. Entiendo, no sé si se han esclarecido las causas de su desaparición, o sea, si la investigación se está deteniendo no solo en las causas de su fallecimiento, sino también en su desaparición, porque el último rastro de este chico es en la zona del casco antiguo, por debajo en la
zona del puente de hierro, en Rúa Vieja, ¿no? Por las cámaras de la policía local. Bueno, si se está avanzando, o sea, si se está investigando en esas dos líneas, tanto las causas de su desaparición como de la muerte. Gracias. Como he dicho, se están investigando evidentemente todas las posibilidades, pero no puedo hablar de la investigación en sí por el tema del secreto de sumario que he dicho antes. Y otra pregunta, ya sé que me puede contestar de la misma manera, pero en los primeros días o en los primeros momentos de su desaparición se habló de la posibilidad de que se conectó esa mañana del sábado, el 2 de marzo, con su teléfono. Al haber aparecido con el teléfono, no sé si eso se ha podido confirmar que fue cierto o que es cierto, o que, bueno, pues digamos que fue una... Por supuesto, no en esta investigación, sino en todas las investigaciones, el tema del tráfico de llamadas y la utilización de dispositivos móviles, que lógicamente para poder investigarlo todo se ha requerido autorización judicial, que es lo preceptivo, y entonces es una línea de investigación evidentemente muy importante para determinar sobre todo el recorrido de ese terminal móvil. Puede evidentemente, y de así lo ha hecho, determinar el recorrido de Javier, evidentemente, y todo eso pues nos hace avanzar en ver un poco lo que hizo los momentos antes de tal, y sin tener otro indicio de ninguna cosa, y sobre todo desde el minuto 1 se abrieron todas las posibles líneas de investigación en sentido positivo, negativo, desaparición, todo, absolutamente todo. Y cuando culmine, sobre todo, el tema técnico es complicado, en el sentido de que aunque exista autorización judicial, tardan tiempo en las empresas operadoras facilitar la información. Tenemos ya una información previa muy importante, pero las empresas operadoras, en virtud del mandamiento judicial, nos tienen que ampliar incluso más información que nosotros de propia autoridad no tenemos derecho a obtener sin esa preceptiva autorización. Se ha pedido, se tiene parcialmente sí, y otra queda por entregar por parte de las operadoras. ¿Confirman que el cuerpo fue hallado por un grupo de bomberos voluntarios que estaban Sí. trabajando en su tiempo libre? Sí. Coordinados por Policía Nacional. Sí. Acto y seguido llegó la lancha del GEO y ya fue físicamente la que procedió al levantamiento del cadáver, que estaba muy enredado en las ramas de los árboles que estaban allí, y en ese momento llegó la comisión judicial y ya por la cartera que llevaba y el teléfono y las ropas que vestía, pues evidentemente todos los indicios apuntaban a que se trataba de Javier. No sé si nos puede decir si el cuerpo presentaba algún signo de violencia, algo que denotase que no había caído en el río de forma accidental. No. Eso lo determina la autopsia. Así externamente hay que tener en cuenta que el cadáver ya llevaba días en el agua, y entonces tampoco estaba demasiado deteriorado, en el sentido de que como el agua fría en cierta medida no es lo mismo que si hubiera sido verano. Entonces, así a priori, hasta que no se haga la autopsia, no se puede determinar ninguna etiología de las causas de la muerte. ¿Cuánto tiempo se prevé? ¿El qué? La autopsia, ¿cuánto tiempo va a tardar? Pues eso, los forenses de los juzgados, evidentemente, pero yo creo que en breve se levantará el secreto del sumario, porque ya quizás no tenga sentido, y los resultados de la autopsia, yo pienso que, sobre todo con la intención de devolver cuanto antes el cadáver a sus familiares, lo harán cuanto antes, evidentemente. Tenemos por sus palabras, permite la Sí. que la principal hipótesis o una de las principales es la caída accidental. No me puedo pronunciar por ninguna hipótesis porque formo parte de ese. Hay todas las opciones, pero cada uno, hasta que el juez no abra el secreto del sumario, pues. Pero las hipótesis a cualquiera de ustedes se le pueden ocurrir.
Yo en este momento no puedo dar novedades sobre ese tema porque no las tengo. Enrique, no sé si puede aportar algo, pero... Puedo comentar, pero bueno, es una investigación que está en marcha ahora mismo y lógicamente no puedo dar ningún dato que pueda entorpecer la investigación. Pero bueno, estamos en marcha. Yo creo que en breve pues tendremos resultados. Me gustaría decirle que hemos detenido a 2 personas, pero no es el caso. Entonces, pues estamos investigando y cuando lo descubramos, pues serán los primeros en saberlo. Pero a lo que voy es, ¿se está buscando a alguien concretamente? ¿Se está investigando todavía quién ha sido? Eso no lo podemos explicar, porque la familia parece, o el entorno de la víctima parece que tiene muy claro quién ha sido la persona, pero... Vuelvo a repetir que estamos investigando y no puedo dar más datos, lógicamente, porque si señalara a alguien ahora mismo estaría cometiendo un error. Entonces, estamos investigando y cuando lo tengamos serán los primeros en saberlo. Yo entiendo que es vuestra labor preguntar y tener información, pero es que efectivamente las cosas a veces no van a la velocidad que todos queremos. Eso no significa que no avancen. Y cualquier dato de una investigación que se dé por parte de un responsable, tanto de Fuerzas y Cuerpos como en mi caso, cualquier dato puede influir. Si señalamos, en este caso, hacia una persona en concreto o damos la sensación de que estamos señalando hacia una persona en concreto, aparte de que podemos estar incurriendo en algún tipo de delito, probablemente estemos poniendo en alerta a esa persona. Es que no se puede en este momento facilitar más datos. Me vais a permitir, es como en el tema del caso de la investigación de lo ocurrido en el caso de Javier. No podemos dar más datos hasta que no se levante el sumario. Eso no significa que estemos apoyando una hipótesis más que otra o estemos negando la posibilidad de una o estemos marcando otra. Es que no podemos en este momento darla. Y yo entiendo que además me vais a permitir, quien tiene que tener la información más pormenorizada en cada caso son las víctimas, en el caso de Albelda, por ejemplo, y las familiares de Javier. Punto. Los demás tenemos que dar información de qué ha ocurrido en este caso con Javier, con el hallazgo del cadáver, pero no podemos hacer más. Y eso no significa que estemos introduciendo ningún elemento sospechoso en ninguno de los casos. Significa que no podemos decir más, porque por responsabilidad y porque yo creo que la situación así lo exige. Eso puede frustrar vuestras expectativas como informadores, yo lo entiendo, pero yo tengo una responsabilidad, las Fuerzas y Cuerpos también, y hasta aquí podemos contaros. En el momento en que se pueda avanzar en cualquier línea, en cualquiera de los 2 casos que habéis preguntado en este caso, se sabrá. Y se darán todos los datos que se tengan, etcétera. Pero... Asegurarle que la Unidad Orgánica de Policía Judicial está trabajando a tope con ese caso. Se puede estar seguro. No sé, ¿alguna pregunta más? Pues gracias, ¿eh? Esto es mío, esto es tuyo. Muy bien.